Vámonos ahora, pónganme en la gráfica de la dueña de los lunes, porque a todos nos gustaría vivir para siempre, pero la realidad es de que llega un momento en cuando ya no estamos entre nuestros seres queridos y por eso es importante tomar medidas ahora que estamos vivos, coleando y conscientes para protegerlos. Como les dije, para hablarnos cómo hacer esto, específicamente cómo planificar nuestra sucesión, nos enlazamos nuevamente con la experta financiera Michelle Gordon, fundadora y ejecutiva en jefa de Investability. Muy buenas tardes, Michelle. ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Estoy muy bien, Fernando. Siempre un placer de estar aquí contigo. No, el placer es nuestro, el placer es nuestro, es mío, pero también de todo el equipo que hace posible el campanazo y Comercio TV. Pero bueno, vamos a hablar de este tema porque a nadie le gusta hablar de eso, ¿no? A nadie le gusta hablar de cuando ya no está. Y hay quienes, y voy a decirlo a la franca, hay quienes que no le importa, que dicen, ah, no, cuando yo falte, cuando yo me muera, que se las arreglen, pero no. Por eso te pregunto, ¿cuáles son quizás esos pasos importantes que podemos tomar hoy para proteger esos activos que quizás tenemos en el banco, en una propiedad? ¿Por qué es importante y cómo se hace? Sí, muy buena pregunta. Y como dijiste, mira, para uno perder un ser humano querido es realmente un periodo sumamente difícil. Entonces, para los que estamos aquí, una manera de hacer las cosas un poco más fácil en un periodo con mucha dificultad es al comienzo tomar 5 o 10 minutos para revisar sus cuentas bancarias, cuentas de inversión, cuentas de retiro. Y hay algo que se llama un beneficiario, en inglés un beneficiary, o una transferencia en hora de fallecer, se llama en inglés un transfer on death. A uno se le toma 5 minutos por la computadora o llamando a instalar a quién usted quiere designar para recibir esos fondos al momento que usted fallece. Eso es muy importante, eso es muy importante y además, como dije, o sea, aparte de que se toma poco tiempo hacerlo, uno de los problemas que yo veo en ocasiones, y obviamente esto no ocurre en todos los lugares porque muchas veces los estados tienen diferentes regulaciones, pero lo que Ujú. ocurre a veces es, y tú me vas a aclarar si estoy en lo correcto o no, que cuando no hay un beneficiario asignado para esos bienes, para esas cuentas de ahorro, para esos planes de retiro, quien se queda con ese billete es el Estado, no son tus hijos ni tu esposa, ¿correcto? Bueno, lo que sucede es, en primer lugar, cada estado tiene un proceso que se llama, proceso legal, que se llama ir por un probate court, una corte de probate, que es un periodo que normalmente dura 7 a 9 meses, en la caso mayoría, que le da la oportunidad a diferentes personas hacer un reclamo acerca de los bienes que dejaste sin designación al beneficiario. Entonces, un juez es que va a dictar, si viene una persona y hace un reclamo, un juez es que va a determinar a quién es que se queda esta información, los bienes que dejaste. Si nadie hace un reclamo, se queda con el Estado. Entonces, por eso que digo que este proceso, en realidad, muchos incorrectamente piensan que es para personas que tienen muchos bienes. Obviamente es un poco más complicado, lo más uno tienes, pero aunque una persona que tenga $10,000, para ello el impacto es hasta más profundo, porque lo que viene siendo el costo de un abogado en una corte de probate, muchas veces una persona ni siquiera hace reclamo porque no tienen con qué pagar un abogado. Y es una cosa muy, y en ese caso, como dijiste, ahí se queda con el Estado porque nunca se hizo un reclamo. Una cosa que se hubiera solucionado sumamente fácil con usted tomar 5 minutos y a ponerse beneficiario. Entonces, para repasar, las cuentas en las cuales yo tengo que elegir un beneficiario son, obviamente, cuentas de banco, cuentas de cheque, cuentas de 401k, cuentas de IRA. ¿Qué otras cuentas se te ocurre que yo tengo que elegir a un beneficiario? Sí, y déjame decir por qué esas cuentas en particular es sumamente importante. En la mayoría de los casos,
esos tipos de cuentas con tener un beneficiario no pasaría por una corte, un proceso probate. Una persona que deja un testimonio, pero no pone al beneficiario en la cuenta, cualquier testimonio tiene que pasar por la cuenta probate porque el juez está validando el Ese testimonio. documento. Pero una persona puede tener una persona en el testimonio recibir cuentas de retiro o bancaria y en la misma cuenta pone otra persona beneficiario. En la mayoría de casos, quien usted designó en la cuenta sobrepasa lo que usted puso en su testimonio. Ok, entonces me estás hablando del testamento, obviamente, pero lo que te quería preguntar, vamos a decir que mi padre fallece Uh-huh. y él me puso a mí de beneficiario en su AIRA o en su 401k. Uh-huh. Cuando ese dinero yo lo recibo, vamos a decir que él tenía ahí $125,000, por decir un número. ¿Yo Uh-huh. tengo que pagar impuestos en ese dinero que recibí de mi padre? Depende de cómo usted designa recibirlo. Si usted decide, normalmente hay diferentes maneras de recibirlo. Entonces, por eso en este momento, cuando vayas a recibir la noticia que es beneficiario, inmediatamente es bueno consultar con un asesor financiero para asegurar de cuál manera es la manera en su caso particular que le va a producir un reducimiento de impuestos, porque hay diferentes maneras y la manera que usted elige va a tener un impacto. Entonces es mejor buscar asesoría para saber las diferentes opciones. ¿Cuáles son quizás algunas de las cosas más comunes que cuando tú te sientas con algún cliente, tú ves en torno a esto de la planificación patrimonial? O sea, ¿cuáles son los problemas o las preguntas más frecuentes que escuchas cuando estás en esto? Bueno, lo primero, especialmente cuando estoy trabajando con personas que son padres con menores, lo último que uno quiere empezar siendo un padre es que vaya a fallecer y dejar niños menores de edad. Entonces, en casi 9 de los 10 casos, por ejemplo, para darte un número, la mayoría de los padres no tienen un documento que se llama un guardianship, que es un papel en que usted indica a quién usted quiere que tenga el cuidado día a día de sus hijos. Si usted no tiene eso, el juez es que va a determinar esa información. Aunque venga su familia y digan, yo lo hago, al final del día es un juez que hace esa decisión, que debería ser usted que lo haga, porque para usted lo vas a sentir más. Y la persona que cuida a los niños no es necesariamente la persona que usted quiera designar a manejar cualquier recurso financiero para sus hijos. Esa es una cosa. La segunda cosa, lo que veo es, de verdad, cosa básica, como le comenté, normalmente no está lista, no está preparada, no está coordinada con otros aspectos o no hay una estrategia de fideicomiso, que en algunos casos cuando hay propiedad de real estate, de bienes raíces, cuando hay una persona que es dueño de negocio, una persona que tenga bienes un poco más complejo, en muchos casos es importante tener una estrategia un poco más comprensiva que se puede hacer con un fideicomiso de diferente tipo que haya. Entonces, en esos casos es que estamos viendo cuál es la mejor solución para cada familia personalmente. Ahora que te escuché hablando de lo que me comentaste de los padres que tienen hijos que son menores de edad, que Ujú, sería ideal que elijan un guardián, un tutor para que se haga cargo de su cuidado mientras son menores de edad. Pero también yo he escuchado que existe un documento que tú ujú, puedes hacer, quizás es un trust, ujú. donde yo digo, bueno, yo tengo, por decir, $1,000,000, pero yo no quiero que a mi hijo o a mi hija le entreguen ese $1,000,000 hasta que cumpla, no sé, 21 años. ¿Cómo es ese trámite? No, y eso es, como comenté antes, yo, bueno, lo que llamamos fideicomiso, hay diferentes tipos que se puede poner y ahí usted está tomando la decisión en vivo para dictar cómo es que usted quiere que las cosas se hagan cuando ya usted no esté.
Y en muchos casos, dependiendo de lo que usted quiera hacer, usted mismo puede decir, mira, a los 21 X cantidad, a los 30 X cantidad, a los 40 X cantidad, etcétera. Esto es totalmente personalizado a como usted quiere que las acciones se tomen cuando no esté aquí. Por eso es importante tomar el tiempo para hacer las cosas bien. Y en algunos casos, por ejemplo, hay padres que tienen niños o familiares que tienen un malestar de salud, que ellos mismos no pueden tener ingresos, no pueden trabajar. Hay fideicomisos en particular que lo pueda proteger a ellos, a tener bienes para cuidarlo, que no vayan a afectar cualquier ayuda que a lo mejor están recibiendo debido al impacto de salud que puedan tener. Por ejemplo, una persona que tenga niños con disabilidad, por ejemplo. Entonces, eso es una cosa tan común que vemos. Estaba leyendo las preguntas que me mandaron, que me mandaste tú, perdón, que decía que te preguntara, dime algo en lo que deberíamos alejarnos o quizás algo que en lo que no estemos pensando. O sea, ¿qué tú quieres decir con eso? Dame un ejemplo. Sí, muy importante porque no todos estamos todo día siguiendo leyes de impuestos. Ya, No ya, es, ya, ya. no es nuestro tema favorito. No, estamos ahora mismo en 2024. Al comienzo de 2026, enero 1 de 2026, hay leyes que se van a expirar, que tienen fecha de vencimiento, que para lo que tienen bienes actualmente de una X cantidad, actualmente no se está pagando impuestos de Estado. Por Okay. ejemplo, hoy en día, si usted vaya a fallecer y pasar a su familia bienes actualmente no pagarían los impuestos si los bienes es de menos de 11 millones. A partir de 2026, ese monto se va a reducir por mitad, que es el monto normal, que siendo hoy sería 5.85 millones, por ejemplo, más la inflación. Entonces, a esos que están como mediados de bienes entre 3 millones y para arriba, tienen que actuar ahora 2024 y 2025 para asesorarse que tienen una estrategia de fideicomiso que le convenga a usted y su familia para que no tenga un impacto a partir de enero 1 de 2026. Perfecto. Y te quiero hacer una pregunta, quizás muy importante, de todas las que me mandaste, fue lo que me llegó a la mente. Es el tema de, por ejemplo, todo el mundo sueña con sacarse la loto, sacarse el Powerball, sacarse el Mega Million, y de repente una persona que trabaja, que tiene una vida normal, se ve con una gran cantidad de dinero. Pero lo mismo pasa con esto de los patrimonios, ¿no? Quizás no es necesariamente directamente de tus padres, pero de repente tienes una vida normal de clase media, trabajando, pagando cuentas, pagando tu hipoteca, y de repente, ¡pam!, te dan una inyección de dinero, te dicen que se te murió un tío y que tienes una herencia, como tú estabas diciendo, por decir un número, de 2 millones de dólares a tus clientes. ¿Cuáles son algunas de esas consideraciones que deben tener al recibir, o sea, de ir de 0 a 60 en un segundo? Cuéntame, ¿qué haces? Sí, bueno, dijiste, lo que son clientes ya he tomado el primer paso que fue buscar consultoría profesional y no solo profesional, sino en inglés lo que se llama fiduciary, que legalmente hay que actuar en tu mejor beneficio. Entonces, el primer paso que no tiene asesoría profesional, que la busque inmediatamente antes de tomar cualquier paso. Pero lo que ya lo tienen, de verdad, el aspecto mental es una cosa que no muchas personas hablan de eso, pero es un proceso para muchas personas que no se adaptan bien o se adaptan de una manera que lo gastan todo y se pierden. Hemos visto que lo que ganan la loto, la mayoría a los 5 años están sin nada. Lo hemos visto con profesionales, actores, peloteros que no tenían una estrategia de ingreso, de inversión adecuadamente que le puede durar para un más largo plazo. Y, y sabemos que tienen muchos familiares y amistades de lejos que no conocemos
que después están saliendo de diferentes partes para uno darle para ellos y los quedamos sin nada. Entonces, lo importante, en primer lugar, una estrategia eficiente que toma impuesto en consideración, que toma el aspecto que a lo mejor uno no vaya a trabajar, que muchas veces eso veo, que deciden no trabajar. Bueno, hay que reemplazar el ingreso que no vas a recibir porque ya no estás trabajando. Pero el aspecto mental, una persona de clase media que está acostumbrado a siempre trabajar y a siempre tener un presupuesto muy, muy corto, a después que nada más solamente con la herencia, nada más el interés, le puede estar dando 2, 3, 4 veces anualmente que lo que yo estaba recibiendo por un trabajo diario de 9 a 5, 9 a 6. Eso es normalmente algo que se toma mucho tiempo para adaptarse y es bueno hacer las cosas muy suave, muy estratégicamente y buscar la asesoría que esté trabajando para su bienestar. Excelente, Michelle. Bueno, ya yo lo sé. Y quiero recordarte que si por casualidad tú estás haciendo tu patrimonio y Uh -huh. necesitas un beneficiario, mira, puedo ser voluntario. Si necesitas un beneficiario aquí y Alejandro Nava también, yo creo que puedes reclamar. Como siempre, Michelle, Claro. muchísimas gracias por estar aquí los lunes con nosotros. Ya lo saben, si necesitas hacer asesoría legal, asesoría financiera, visite la página de Michelle Gordon, investability.com. Hasta la próxima, Michelle. Gracias por todo. Igualmente.